Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea siempre con cada uno de ustedes. Estamos en Devarim, en la parashá Kitabo, Devarim 26, y vamos a tener una reflexión sobre el pasuk 16, 26, 16. Dice así: en este día el Eterno Dios tuyo te ordena cumplir estas leyes y las justicias. Cuidarás y cumplirás a ellas con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Eterno has elegido hoy para ser para ti por Dios, andar en sus caminos, cuidar sus leyes, sus preceptos, sus justicias y oír su voz. Y el Eterno te ha elegido hoy para que seas para Él un pueblo peculiar, tal como Él te habló, para cumplir todos sus preceptos, para ponerte encima de todas las naciones que ha hecho para alabanza, fama y esplendor, y para que seas un pueblo sagrado para el Eterno Dios tuyo, tal como Él habla. Bueno, pues como siempre se está instando al pueblo de Israel en lo general, en todo lo general y en lo particular, se está exhortando a cuidar, a cumplir de corazón y con toda el alma los mandamientos. Estos mandamientos, estas leyes, estos preceptos y sus justicias. Las leyes que tienen que ver con los mismos y los preceptos que tienen que ser con las leyes prácticas, y sus justicias que tienen que ver con los mandamientos que tienen que ver específicamente con el prójimo y oír su voz. Y también incluye una situación muy especial, y le recuerda a todo el pueblo de Israel que una de las cosas que distingue y debe distinguir el cuidar los preceptos, los mandamientos, las leyes de Hashem, las justicias, es precisamente el hecho de demostrar que somos un pueblo elegido. Es decir, cuando se tiene un hijo, a veces en una familia o una hija, muchas veces se da cuenta que incluso los hijos se parecen en su forma de ser al padre, y en el caso de las hijas también en muchas ocasiones se parecen a la madre. ¿Por qué? Porque ha habido una influencia positiva, y esa tan definido el ejemplo que el padre o la madre le da a los hijos o las hijas, que en un determinado momento hasta ellos mismos se parecen en su forma. El padre es amable, el niño también. La madre es generosa, la niña también. La madre es sensible, la niña también. El padre es una persona que le gusta de hacer justicias, el hijo también. Y entonces eso es precisamente lo que nos enfatiza esta situación. Si nuestro Padre que está en los cielos es quien es y se muestra su bondad, su misericordia y todos sus atributos extraordinarios a través de su Torah y a través de los mandamientos que Él nos manda a realizar y hacer, nos educa para ser un pueblo distinguido, un pueblo único, un pueblo atesorado. Y eso es lo que nos da el valor a nosotros, al pueblo de Israel, y lo que nos hace diferentes. Y esto es precisamente la reflexión. La reflexión básicamente es que cada uno de nosotros podamos entender que los mandamientos no deben de ser carga, sino todo lo contrario. Deben de ser los mandamientos una parte extraordinaria de nuestra vida, una distinción en nosotros, y darnos el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, se nos recomienda que, dado el nivel que tenemos de pueblo de Hashem, nosotros nos debemos conducir de esta manera, y de esto se determina precisamente que tengamos que ver con todos los preceptos. Es decir, no es otra cosa lo que nos manda el Eterno, sino atender a todas sus leyes, a todas sus justicias y a todos sus preceptos, de tal manera que podamos mostrar por nuestra manera de vivir lo que somos,
debemos de ser. Y ciertamente hay una cosa muy importante, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham fue un hombre que se distinguió porque desde el momento que él empezó a entender, comprender que había un solo Dios verdadero, lo que hizo en su vida es empezar a compartir esa verdad que estaba oculto en todos los sentidos en su generación. Y allá en la tierra donde habitaba con su padre, entonces él empezó a hacer labor de tal manera que precisamente el gobernante de aquella época no lo quería, incluso dentro de las pruebas que sabemos que tuvo nuestro padre Abraham. Ciertamente se dieron situaciones a donde querían encarcelarlo, lo querían matar, etcétera, etcétera. ¿Por causa de qué? Por causa de oponerse a la mentira de la idolatría. Y esto es precisamente una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos hombres y mujeres que somos distintivos, es decir, somos diferentes porque nos comportamos diferente a la idolatría. El religiosismo dice que no es idólatra, pero sí lo es. Y sí lo es, o sea, ¿por qué lo es? Porque adora lo que no es Dios. La unicidad de Dios, siendo que Él es único, uno y único, esto es algo que define de una manera importante la fe de nuestro pueblo y que no debemos olvidar. Y eso es lo que compartimos y eso es lo que enseñamos. Y te voy a decir que para muchos es un golpe durísimo en el hígado, para aquellos que creen lo que la religión les enseñó, y muchas veces es el pie, el punto medular que no permite a veces que la gente pueda hacer su conversión verdadera y sincera al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque cuando se les habla de la unicidad y de que hay un solo Dios, mucha gente no quiere aceptarlo. ¿Por qué? Porque les enseñaron que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y los que van bajito, y otros que creen que hasta las baldosas, el comal, etcétera, etcétera, son Dios y hay que adorar. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que nosotros definimos nuestra vida en base a la verdad y a el conocimiento que el Eterno nos ha dado. Y te voy a decir que este conocimiento, como nos enseñó nuestro Santo Maestro, esta revelación no viene por parte del hombre. Aunque el hombre sea el canal, no viene del hombre, sino viene del Altísimo. Entonces, nosotros debemos entender que el Eterno tiene y quiere que la gente pueda volverse de sus malos caminos y abandonar la idolatría, pero al final del día cada uno decide. Bendito sea el Eterno porque nos dio esta revelación y porque nos mantiene firmes en ello, pero hay muchas cosas que vienen en estos meses que se acercan, a donde habrá y hay muchísimas situaciones que van a tentar a nuestros hermanos para que cedan a esta verdad, para que cedan ante los valores y las convicciones que el Eterno ha puesto en nuestra vida, y por lo tanto tenemos que estar muy, pero muy firmes. Vendrá el momento donde te quieran hacer comer tal o cual cosa, vendrá el momento donde te invitan a celebrar tal y cual fiesta y que sabemos que es idolatría y que no tenemos nada que hacer, pero mucha gente que la abuelita, porque es el tío, porque es la familia, porque cómo nos vas a dejar, esto dobla las manitas y niegan la verdad de Hashem. Y recordemos que está prohibido y dentro de las leyes, es decir, la halajá nos enseña que nosotros no tenemos nada que hacer en ninguna manera, en ninguna forma con la idolatría. Por lo tanto, aunque se nos diga, pues vienes a la cena y que no importa, tú no vas a arrullar al chamaco,
Bueno, pues eso no importa. El hecho de estar ahí es idolatría y nosotros no podemos participar. Y entonces estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque son las leyes que el Eterno dio al pueblo de Israel para hacerlo distintivo y distinguido. Porque todas las cosas, todas las leyes tienen que ver con hacernos diferentes. Y es interesante porque, por ejemplo, en el contexto, en un sentido yuxtapuesto, se habla precisamente del diezmo y del segundo diezmo. Es decir, ¿cuál era el segundo diezmo? El segundo diezmo era el que se recogía para tener el recurso para subir a Jerusalén y que tiene que ver con el disfrute de las fiestas, y precisamente pensando en la fiesta que viene es algo extraordinario. Y hay mucha gente, muchos hermanos que van teniendo ahí su botecito y le van poniendo para que cuando venga estas fiestas y tengan el recurso y no estén ahí con que llora, con qué, no, sino que siempre se tiene el recurso para poder llevar a cabo lo que se necesita. Y eso es de planeación y también de dar un lugar muy especial a las fiestas del Eterno. Y en ese contexto precisamente nos habla de guardar las leyes, los preceptos y las justicias, para que seamos un pueblo distinguido y un pueblo elegido. Tal debe mostrarse por nuestra manera y de comportarnos. Así que, mis amados, la reflexión es: nosotros debemos comportarnos de acuerdo al carácter del Eterno, y el carácter del Eterno lo podemos ver en la Escritura. Por lo tanto, la forma en que tú te conduces, es decir, cumpliendo las leyes, los preceptos, los mandamientos del Eterno, las justicias, será la forma en que tú estés honrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y de la manera igual, proporcionalmente, esto da como resultado un comportamiento que honre al Eterno, y que al final del día esto es lo que quiere el Eterno, que seamos hijos, como decíamos al inicio con el ejemplo, que nos parezcamos a nuestro Padre Celestial. Que tengas un magnífico día y que el Eterno te ayude a poder reflexionar mucho en esta idea, en este pensamiento de que el Eterno quiere que nosotros le mostremos y demostremos el carácter de nuestro Dios en este mundo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.